Buenas tardes. Después de este pequeño problema técnico, en primer lugar, como tenemos muy poquito tiempo, quiero dar muy rápido las gracias a la doctora doña Dolores del Mar por darme la oportunidad de estar aquí otro año más y de veros a todos, que es lo más agradable, siempre ver a todos los amigos aquí en el Congreso. Bueno, como es un congreso dedicado al turismo, yo voy a hablar de una celebración que todavía a día de hoy atrae muchísimo turismo, pero yo me voy a trasladar al siglo XVII, si me permitís, y vamos a contar cómo era el Corpus Christi en el Madrid de Felipe IV. Bien, todos los historiadores tenemos un periodo concreto de la historia por el que sentimos predilección y que con el tiempo acaba convirtiéndose casi siempre en nuestra especialidad. Sin haber llegado todavía a este momento de ser especialista en el tema, sí puedo decir que mi periodo favorito de la historia es, por encima de todos, el reinado de Felipe IV. Yo supongo que es por las grandes contradicciones que tiene este periodo, ¿no? Por un lado, fastuosas y costosísimas fiestas se alternan con periodos en los que se hace necesario pedir de puerta en puerta por las casas de Madrid para poder comer en palacio, a la espera de que llegase el barco cargado de oro o de plata de nuestras colonias y que, como sabemos, muchas veces no llegaba porque se quedaba en el camino en manos de los corsarios ingleses u otros corsarios. No les vamos a echar solo la culpa a los ingleses, ¿no? Bien, se promulgaban piísimas pragmáticas apelando a la moral de los ciudadanos, mientras que en aquel momento había la mayor concentración de prostitución en Madrid, en la corte, que ha habido nunca en la historia, ¿no? Teníamos un rey de vida absolutamente disipada, siempre atormentado por este hecho y escribiendo a aquella monja amiga suya durante 28 años, ¿no? Sor María de Ágreda, siempre arrepentido, pero que volvía a caer una y otra vez en su problema de disipación. Vamos a dejarlo ahí. Y eso es el teatro, señoras y señores, el gran teatro, o sea, el barroco, perdón, el gran teatro del mundo, donde nada es lo que parece, pero donde todo se vive con una gran intensidad. Es un tiempo de pillos y de rezos, tiempo de lances y de maridos consentidores, tiempo de celestinas y doncellas, tiempo de conventos y, como no, de tabernas y bodegones. Y dentro de este aparente caos va a florecer durante nuestro llamado siglo de oro lo mejor de nuestro arte. Le llamamos siglo de oro, pero en realidad fueron poco más de 50 años, donde los mejores literatos de nuestra historia, por ejemplo, Lope de Vega, Calderón, Miguel de Cervantes, Moreto, Tirso de Molina, van a escribir las mejores y más gloriosas páginas en idioma castellano de las que tenemos constancia. Y, por otro lado, los pinceles de Velázquez, de Zurbarán, de Pagés, de José de Rivera, el Españoleto o de Murillo, a través de sus pinturas nos van a mostrar cómo se vivía en esta España de Felipe IV. En años de penurias económicas, esto no ha cambiado mucho en la vida, en la historia, había que tener contento al pueblo y para eso se instituyeron un gran número de fiestas. Concretamente, más de la mitad del año era fiesta en la corte. Qué bueno, ¿verdad? Estupendo. Y sin lugar a dudas, la reina de estas fiestas es el Corpus Christi, que es una fiesta eminentemente religiosa, pero que se mezclaba y se sigue mezclando con un gran número de elementos paganos. En ocasiones contó con espectadores o turistas de excepción, como por ejemplo el príncipe de Gales, el futuro Carlos I de Inglaterra, quien en su inesperado viaje a España, porque no era una visita de Estado, vino de incógnito, ¿no?, para conocer a la infanta María, cuya boda se estaba negociando y que, como sabemos, esas negociaciones nunca llegaron a buen puerto, y siempre acompañado de su inseparable duque de Buckingham, tuvo ocasión de contemplar esta fiesta del Corpus
desde los balcones, uno de los balcones del Alcázar. La fiesta católica del Corpus Christi, o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, surge en la Edad Media, concretamente en 1208, cuando una religiosa, Juliana de Cornillón, va a fomentar la idea de celebrar una fiesta dedicada al cuerpo y la sangre de Cristo presentes en la Eucaristía. Se celebra por primera vez en la diócesis de Lieja en el año 1246. En 1263, un sacerdote de la localidad italiana de Bolsena, mientras está celebrando misa, al partir la Sagrada Forma, cuenta que brotó sangre. Y esto, claro, ya fue el espaldarazo definitivo para la fiesta, ¿no? Fue instituida oficialmente el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV, mediante la bula Transiturus Hoc Mundo. Y se encomendó nada menos que al mismísimo Santo Tomás de Aquino, que aquí vemos, la redacción de los textos para el oficio y la misa propios del día. En 1447, bajo el papado de Nicolás V, será cuando la procesión del Corpus Christi recorra por primera vez las calles de Roma. La celebración de esta fiesta en Madrid comienza a tomar relevancia a partir de 1482, cuando durante una estancia de la reina Isabel la Católica en el Palacio de los Laso de Castilla, en la Plaza de la Paja, hoy desaparecido, y que no era extraño que estuviera allí la reina. Sabemos que la corte era itinerante y cuando llegaron a Madrid hacían todo lo posible por no alojarse en ese alcázar, porque le llamaban el Palacio de las Corrientes, debía ser absolutamente inhóspito. Bueno, parece ser que el Palacio de los Laso de Castilla era un palacio mucho más cómodo, confortable, y los reyes católicos llegaron a celebrar allí varios bautizos de sus hijos. Bueno, pues en esta ocasión, 1482, Isabel la Católica, que se encontraba en este palacio, va a participar en la procesión del Corpus, haciendo un recorrido entre este Palacio de los Laso de Castilla y la iglesia de San Andrés. Los que vivís en Madrid sabéis que no hay ni 100 metros, ¿no? Aquí vemos el palacio, aquí estaría, hoy es un instituto, esto sería la capilla del obispo, hoy en día, aquí estaría el palacio y aquí está la iglesia de San Andrés. O sea que un recorrido muy cortito. Lo hizo portando un cirio en la mano, descalza y con la cabeza cubierta por una toca. Años más tarde, su nieto, el emperador Carlos, a pesar de las restricciones que impuso para la celebración de la fiesta, también participó en ella, portando uno de las varas del palio bajo el cual se transportaba la custodia. Pero va a ser con Felipe II, convertida ya Madrid en capital de España, después del año 1561, cuando se produzca la verdadera eclosión de esta fiesta. Isabel de Valois, tercera esposa del monarca, encargará al mejor orfebre que había en la corte y proveedor de la Casa Real, Francisco Álvarez, una maravillosa custodia procesional de plata en el estilo plateresco imperante en el momento, para que albergara el Santísimo Sacramento. Para su pago hubo necesidad de abrir una suscripción popular. La fiesta continuará celebrándose con idéntica fastuosidad a pesar de las restricciones que también puso el sucesor de Felipe II, su hijo Felipe III el Piadoso. Será con Felipe IV, y aquí llegamos al tema central de nuestra exposición, cuando la celebración alcance su máximo esplendor, a pesar de la precaria situación en que se encontraba la Hacienda Real, convirtiéndose entonces el Corpus en la fiesta más importante del año. Se encargaban autos sacramentales, que son piezas alegóricas menores, en verso, de carácter moralizante, a los más prestigiosos autores del momento, como Tirso, Lope de Vega y sobre todo Calderón de la Barca. Después se representaban en diversos lugares de la ciudad. Se empezaban en la Puerta del Alcázar, como diremos más adelante, y continuaban moviéndose por Madrid, puesto que se montaban las tramoyas sobre carros, hasta la octava del Corpus. Fueron distintos factores sociológicos, históricos y literarios los que generaron el modelo de representación teatral tan rico y vistoso para celebrar esta conmemoración religiosa.
Se creaban bailes especiales que los danzantes interpretaban ataviados con ricos trajes brocados, cuyos colores variaban dependiendo que los personajes representaran al bien o al mal, a las virtudes teologales o a los pecados capitales, o a los ángeles o a los demonios. Todo el engranaje de oficios artesanales se ponía en marcha para levantar tablados, fabricar carrozas con las más increíbles tramoyas, con plataformas giratorias, con escotillas, para coser los trajes más increíbles y hasta para preparar los más deliciosos dulces como rosquillas y buñuelos tan madrileños como siguen siendo. Los espectadores, independientemente de su condición social, vestían sus mejores galas. La celebración comenzaba la víspera por la tarde en la puerta de la iglesia de Santa María de la Almudena, que estaba en la calle Mayor, al final, al lado de lo que hoy es el Palacio de Abrantes. Aquí vemos donde estaba ubicada esa iglesia, con un sacristán que hacía el recorrido que seguiría la procesión al día siguiente, acompañado de varios monaguillos que iban marcando el lugar para colocar altares. Junto a la iglesia había un tablado dispuesto donde los danzantes interpretaban las mojigangas. En la comitiva del sacristán iba un personaje muy popular denominado mojigón, que iba vestido con lo que se llamaba la botarga, que era un traje de colores muy vivos, de varios colores, y abrochado con grandes botones. Yo siempre me lo imagino como un traje de payaso de hoy, ¿no? Llevaba en su mano una vara de la que colgaban unas vejigas rellenas de agua, con las que golpeaba la cabeza de los espectadores que se ponían a tiro, en cuanto se descuidaban, ¿no? El mojigón a su vez iba acompañado por una corte de mujeres, diablos y ángeles. Estas eran las únicas mujeres de la comitiva. Uno de estos ángeles, rubio y con el torso desnudo, portando una espada, representaba al arcángel San Miguel, jefe de los ejércitos cristianos. Y tendría que enfrentarse al mismísimo diablo, representado por otro elemento consustancial a la celebración del Corpus, la tarasca. Aquí tenemos diversas tarascas. Se hacía una cada año. El consistorio encargaba una tarasca cada año y era una especie de mitad sierpe, mitad dragón, pero eso sí, fíjense ustedes que siempre con atributos femeninos. Era el mal, ¿eh? No digo nada, lo dejo ahí. Bien, entonces, estas eran las únicas. La tarasca, por cierto, era una especie de carroza realizada en madera y cartón piedra, con la cabeza articulada, que también intentaba golpear a los espectadores. Tarasca o tarasquilla también era la persona que iba encaramada sobre ella, y que normalmente se trataba de una actriz de renombre. Estamos en el siglo del teatro, no hay que olvidarlo, y la ropa y peinado que lucía se iba a convertir al año siguiente en la moda de la corte, ¿eh? No había telva, no había bogue, por tanto teníamos a la tarasquilla. Como es de suponer, en la fingida lucha entre el bien y el mal siempre vencía el bien. Bueno, la tarasca no solo va a salir este día del Corpus y su víspera, sino que también lo hará en la octava del Corpus y la octava de la Encarnación. Acostumbraba a ir acompañada de gigantillas y gigantones, de cabezudos y matachines, todos ellos batiendo sonajas, trompetas, tambores, con gran algarabía y efectuando todo tipo de piruetas. Al llegar la comitiva de vuelta a la iglesia de Santa María, se simulaba un combate entre ángeles y demonios. Para la procesión del día siguiente se entoldaban las calles en azul y blanco para protegernos un poco del rigor, de que a veces el mes de junio en Madrid es tremendo. Otras veces es como si estuviéramos en invierno, pero a veces no hay quien lo aguante. Y se adornaban balcones y ventanas con colgaduras al paso de la procesión. Esta partía de nuevo de la iglesia de Santa María con destino a la Plaza Mayor, entre nubes de incienso y cánticos de la muchedumbre, atravesando Latoneros, Puerta Cerrada, que como voy tan deprisa, vamos, se me olvida hasta pasaros la diapositiva. Latoneros, Puerta Cerrada, San Justo, la Plaza del Cordón, calle de Platerías, para acabar de nuevo en la iglesia de Santa María, avanzando sobre una alfombra de pétalos de flores multicolores. Abría el cortejo nuestra ya conocida tarasca y su mojiganga, a continuación los doctrinos, que eran los niños del colegio de San Ildefonso, los de la lotería, vestidos de color pardo, y los desamparados, vestidos de azul.
acompañados por los pobres del hospicio del Ave María que portaban grandes cirios. Detrás procesionaban las cofradías y las cruces de las parroquias de la villa. Le seguían los miembros del Tribunal de la Inquisición con sus familiares y que llevaban insignias acreditando su condición de miembros de ese tribunal. Continuaba la comitiva el clero regular. Más de 1000 frailes de las diferentes órdenes, de los más de 125 conventos que había en ese momento en la capital. Y cuando digo la capital me estoy refiriendo a eso que conocemos, 2 minutos, a eso que conocemos como el Madrid de los Austrias. Imaginad lo que eran 125 conventos en ese pequeño recinto, ¿no? Bien, sus austeros hábitos en color pardo contrastaban con el resto de la celebración, de la riqueza de la celebración. Detrás de ellos los caballeros de las órdenes militares de Alcántara, Calatrava y Santiago, luciendo sus vistosos mantos capitulares. Después iban los consejos, que desfilaban portando cirios en aparente caos, sin guardar ningún orden de precedencia. Sabemos que no todos los consejos eran iguales, por eso digo que iban como Dios les daba a entender. El sonido de vihuelas, violines, oboes y clarines anticipaba la llegada de la custodia. Delante de ella, los predicadores de su majestad y, ahora sí, los presidentes de los 2 consejos más importantes, Castilla y Aragón. Aparecía entonces la custodia bajo palio, cuyas varas eran sustentadas por los regidores de la villa. A su paso todos se descubrían en muestra de máximo respeto. Se trataba de la pieza mencionada encargada por, aquí tenemos el cortejo, encargada por Isabel de Valois a Francisco Álvarez, realizada en 2 cuerpos en plata maciza que pesaba casi 160 kilos. Actualmente se encuentra en la Casa de la Villa, antiguo Ayuntamiento de Madrid, porque pertenece al pueblo de Madrid, no a la Iglesia, no al arzobispado, ya que se compró por suscripción popular. Bueno, a partir de ahí aparecía su majestad, y con esto yo termino, acompañado de sus criados, capellanes, gentilhombres, grandes de España, cardenales y embajadores, cerrando la comitiva mancebos y lacayes. A las 5 de la tarde comenzaban los autos procesionales en la puerta principal del Alcázar, donde se había construido esto que veis aquí, este estrado para el rey y su corte. Después se movía todos los días estos carros donde se montaban las tramoyas y actuaban en la Plaza Mayor, en la puerta de los edificios emblemáticos, así hasta llegar a la octava del Corpus, donde la fiesta terminaba y no puedo seguir porque no me dejan. Muchísimas gracias.